Vamos a entrar en una etapa de confusión muy fuerte en estos últimos tiempos. Y es curioso porque, bueno, no es el tema, nomás es simplemente un comentario. ¿Sabe cuál es el principal motivo por el cual se pelean los cristianos? Por la palabra. ¿Por la palabra? Porque como hay tantas posturas, tantos puntos de vista, tantas formas de interpretar, estamos como en Babel, no nos entendemos. No nos entendemos. Aunque hablamos supuestamente de lo mismo, pero no nos entendemos. Cada quien hablará distinto idioma. Y todo es por cuestiones doctrinales. Pero bueno, que por cierto después le tendría que hablar. Bueno, esa es la otra temporada. Esa era para... Porque ahí le tengo que hablar. Nimrod fundó 4 ciudades: Babel, Ered, Akkad y Calne. Con esas 4 tengo para otra temporada. Ahí hay un montón, pero bueno, ya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de tu palabra, de exposición de la Escritura, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos sabrás de respaldar en tu grande amor y misericordia, Padre. Guíanos, toma control, Señor, de nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y sé tú, Señor, el que con cada uno de nosotros, Señor, pues lleve esa palabra y quede depositada cual semilla para cada uno de nosotros, Señor, y que dé su fruto abundante. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok. Y el tema que hoy vengo, no puedo salir de la novia, no puedo. Le puse por nombre la esposa, la constructora de los mundos. Entonces, pues hoy vamos a ver esa faceta de la novia. Yo pensé que me faltaba ya nomás una sesión, pero creo que todavía hay más. Y hay que aprovechar cuando Dios abre una veta, hay que sacarla, hay que exprimirla, hasta que sintamos que ya. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y de ahí nos vamos hasta el versículo 9. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Amén. Y bueno, habíamos dicho, bueno, conforme a lo que está escrito aquí, que esta ciudad que desciende en una tierra nueva, porque la primera tierra deja su funcionamiento como el que conocemos, se le conoce como la novia esposa. Y aquí es textual, aquí los versículos son literales, no hay vuelta de hoja. Y las características de esta novia esposa, ciudad, Nueva Jerusalén, en el versículo 16 nos las da. Y la ciudad será asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Entonces, al final es un cubo. El cimiento es un cuadrado, pero ya tomando en cuenta la altura, pues la ciudad completa es un cubo.
Y nada más para que tenga una visión de las medidas, 12,000 estadios son algo así como 1,260 kilómetros. Imagine usted una ciudad con una altura de 1,260 kilómetros. Si tan solo el hombre se siente sulibellado porque logra conquistar las cumbres de 8,000 metros, que son 8 kilómetros, ¿qué será 1,260 kilómetros de altura? Bueno, esa es la ciudad, representación de la novia esposa. Ok. Y para simplemente vamos a hacer un brevísimo resumen, porque nos va a servir. Aquí le estoy poniendo yo la representación de esta novia esposa, que es un cubo, ahí se ven los cimientos, amén. Y bueno, todo esto pues ya lo hemos desarrollado, quiénes son, quiénes dan la estatura, etcétera, etcétera, los cimientos, las piedras que están en estos cimientos, bueno, ya vimos toda una serie, ¿no? Y habíamos también hablado con respecto del famoso pectoral del juicio, que esto está en Éxodo capítulo 28, versículo 15, conviene que lo leamos. Éxodo capítulo 28, versículo 15, dice: y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será doble, cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y montarás en él 4 hileras de piedras. Y bueno, ahí vienen las hileras. Todo esto ya está desarrollado. Me voy hasta el versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Y bueno, y de ahí habíamos visto una coincidencia. El pectoral del juicio es cuadrado, 12 piedras. Lo que es la cimentación o la planta de la ciudad Nueva Jerusalén es cuadrada, 12 piedras. Amén. Entonces, obviamente que el pectoral del juicio es una alusión a futuro de lo que iba a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la que desciende del cielo de Dios y a la que se le conoce como la novia esposa del Cordero. Y resulta ser que en el pectoral del juicio está el famoso Urín y Tumín. Entonces, obviamente que dentro de la ciudad celestial Nueva Jerusalén, porque ¿quién representa esa ciudad? El pectoral del juicio. Entonces, en la ciudad celestial Nueva Jerusalén debe de haber ¿qué? Urín y Tumín. Obviamente en otro nivel. Y conforme lo que desarrollamos, el Urín y el Tumín es un consejo celeste. ¿Se acuerda? Pero bueno, la versión terrena, dicen que el Urín y el Tumín son ¿qué? 2 piedras. Que se usaban a manera de sorteo para consultar a Dios y él respondía con un sí o con un no. Bueno, dejémoslo así, porque así dicen los diccionarios, pero obviamente esto va más allá de 2 piedras o 2 palitos, que por ahí dicen algunos teólogos. Y habíamos dicho que Urín y Tumín empiezan con la primera y la última letra del alfabeto hebreo, Aleph y Tab. Entonces tiene que ver con principio y final. Amén. Y habíamos mencionado que en la Biblia hay 7 versículos donde aparece ¿qué? Urín y Tumín. Éxodo 28:30, Levítico 8, Números 27:21, etc. Ahí están ya gráficamente los 7 versículos donde aparecen Urín y Tumín. Y así como se los estoy mostrando, aparecen en una secuencia: Urín, Tumín, Urín, Tumín, Urín, Tumín, Urín, 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 Tumín, Urín, Tumín. Todo esto también ya lo desarrollamos. Y ya cuando vemos esta imagen, pues aparecen 7 Urín. Y se muestran también 5 Tumín. Y los 7 Urín son 7 luces que de la antigüedad o del oriente, conforme a la definición de Urín.
Y tienen que ver con 7 luces del principio, porque Urim también es ¿qué? La primera letra del alfabeto hebreo. Y Tumim son perfecciones, 5 perfecciones, y habíamos estado desarrollando que para llegar a la perfección es a través del sufrimiento. Amén. ¿Se recuerda todo esto? Entonces están las 7 luces del principio y las 5 perfecciones del final. Ok. Pero dentro de las muchas actividades a las que se dedicaba el consejo del Urim y el Tumim, el consejo de las 7 luces, de las 7 estirpes o de las 5 perfecciones, eran ¿a qué? A construir. De hecho, cuando narra la Biblia de las piedras que estaban sobre el pectoral, estas piedras que usted ve aquí, cuando narra la Biblia esas piedras, habíamos dicho que la palabra piedra, ahí está, se ve claramente en la Strong 68, ¿significa qué? Construir. Mediante el significado de construir. Entonces llevaban 12 piedras o 12 constructores. Y dice piedra, cantería, honda, masa, etcétera, etcétera. Y viene de la 1129 que dice que albañil, poner cimientos, construir, edificar, reedificar, reparar, levantar, restablecer, restaurar, etcétera, etcétera. Entonces las 12 piedras que contienen al Urim y al Tumim tienen que ver con ¿qué? Con construir, construcción. De ahí se vino ya después todo el desarrollo, porque ¿quién era el más grande constructor de la antigüedad? Job. Y Job era un miembro del consejo del Urim y el Tumim, del consejo celeste, pero que en su tiempo empezó a avergonzar al consejo. ¿Quién es ese que habla con palabras sin conocimiento, que oscurece el consejo? Entonces, y Job era enemigo, odiado, hostil. Bueno, ahí está toda la historia ya está desarrollada. Bueno, al final, ¿qué quiero decir con esto y por qué me metí en este breve resumen? Porque yo le dije a usted que el pectoral, donde tiene las 12 piedras, que también implica constructores, dentro está el Urim y el Tumim. Y el Urim y el Tumim es ¿qué? Un consejo celestial. Que va a estar, su sede va a estar ¿en dónde? En la ciudad celestial Nueva Jerusalén. Pero esa ciudad celestial Nueva Jerusalén, ¿cómo se le conoce? Como la novia esposa. Entonces, ¿quién va a precedir? ¿Quién va a orientar? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dirigir al consejo del Urim y el Tumim? La novia esposa juntamente con el Cordero. Amén. Entonces haga de cuenta que la novia esposa se va a volver el constructor o la constructora de los últimos tiempos. Así como en su tiempo la sabiduría era el perito arquitecto, que después cayó, está en Proverbios capítulo 8, ahí está la historia de la sabiduría que cayó, que también era una luz constructora. Aquí no hemos hablado de esa sabiduría, ¿verdad? Pero bueno, así como en su tiempo la sabiduría se le conoce como se le conoció como yo soy el perito arquitecto, la que va a ser en un futuro el perito arquitecto, porque va a presidir un consejo de luces constructoras, ¿quién va a ser? La novia. Obviamente, si ya lo vemos desde este punto de vista, ¿a qué se va? Dentro de las muchas actividades que va a tener la novia esposa, no crea que la novia esposa se la va a pasar rascándose la barriga. Y dice, no, ya me casé, ya la hice y voy a tener un montón de sirvientes. No, porque va a ser la novia, acuérdese lo que le dije, la que tiene ¿qué? Su pelo manada de cabras. ¿Se acuerda que hablamos del pelo manada de cabras? La mechuda. Dice, qué hermoso es tu pelo. Dice, manada de cabras que se deslizan por las laderas de Galaad. ¿Se acuerda que vimos eso? Entonces, es una novia chambeadora, trabajadora. ¿Y qué va a hacer o en qué, dentro de sus muchas actividades, a qué se va a dedicar? A construir. Por cuanto precede un ¿qué? Consejo
de luces constructoras, que es parte de las características del consejo del Urim y el Tumim. ¿Se va a dedicar a qué? A construir. Amén. Y la pregunta es, ¿y qué va a construir? Porque para construir pues, se pueden construir muchas cosas. Bueno, primeramente, y aquí empezamos. Esto nomás fue necesario este breve resumen para ubicarnos en el punto de partida. Vamos a ver Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica, construye, levanta su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién va a construir esa nueva Jerusalén? ¿Va a ser al gusto de quién? De la novia. ¿Va a ser al gusto de quién? De la esposa del Cordero. Obviamente que para ese tiempo, pues entendemos que la novia esposa ya va a tener ¿qué? Características, cualidades, madurez, crecimiento para poder desarrollar ¿qué? Esa obra impresionante de poder edificar ¿qué? Su casa. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica la casa. Y aquí la pregunta, ¿y por qué a la novia se le ocurre hacer la nueva Jerusalén en forma de cubo? Porque a cualquiera diría, pues qué gustitos tan raros. Yo la quería con así como, ¿cómo se llama? Losas diagonales, no, algo no tan burdo. Porque el cubo, pues, ¿qué tiene de bonito un cubo? ¿Por qué a la novia esposa? Obviamente que debo de entender que esto en acuerdo con quién, con el esposo, porque ahora deben de tomar decisiones ¿qué? Conjuntas, en comunión, en unidad, en respeto. Pero ¿por qué se fueron por esa forma de la ciudad? Bueno, es fácil explicarlo. Porque resulta ser que el lugar santísimo, el que hizo, por ejemplo, Salomón, cuando dice que hizo el lugar santísimo, lo hizo en forma de ¿qué? De cubo. El lugar santísimo, 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Si no mal no recuerdo la medida. Pero era ¿qué? En forma de cubo. Y obviamente, ¿qué es lo que representa el lugar santísimo? La comunión, la intimidad, la relación, ¿con quién? Con Dios, con el Padre de la Gloria. Representa ¿qué? El estar en lo escondido, en lo oculto, en lo secreto, en la intimidad con Dios. Y por cierto, ahí le tendría yo que dar un detalle, porque por ejemplo, aquí le estoy mostrando las vestiduras del sumo sacerdote. Pero conforme la Biblia narra que cuando él entraba al lugar santísimo, no entraba con esa vestidura que usted está viendo ahí. No entraba así. Esa es la vestidura que él usaba cuando ministraba al pueblo y el pueblo lo veía. Pero cuando él entraba al lugar santísimo, se quitaba el pectoral, se quitaba el efod, se quitaba el manto azul. Y lo único con lo que entraba era con la ¿qué? Con la túnica de lino blanco. Así narra la Escritura. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quitarse los atavíos bonitos, preciosos, cuando entraba al lugar santísimo? Porque nada más entraba con la vestidura, aquí que se alcanza a ver las mangas, con la vestidura de lino, de lino torcido, lino torcido, tejida a cuadros, si mal no recuerdo la descripción. Pero todo lo que es el pectoral, el efod, el manto azul, se lo quitaba. Entonces entraba con la pura túnica. Pues es que es obvio. Yo ahorita vengo con usted con cierta presentación. Vengo con un saquito, bueno, más o menos. Pero obvio, si yo llego a mi casa y me siento a ver una película o hacer algo en mi casa, en la intimidad de mi casa, pues fuera saco, fuera corbata, y me pongo ¿en qué?
Pues a lo mejor me pongo en playerita, me pongo mis pantuflas de garrita de tigre, o lo que usted quiera, como usted acostumbre. ¿Pero por qué? Porque estoy ¿en dónde? En la intimidad de mi casa. Entonces ya no necesito ¿qué? El oropel, la presentación. Entonces, ¿por qué cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, nada más entraba con la túnica? Porque se entiende que entraba ¿dónde? A la intimidad con Dios. Porque estaba ¿en qué? En su casa, en intimidad. Imagínese que usted que yo llegara a mi casa y estando toda en mi casa y siempre con el tacuche puesto. No, esto lo uso porque, bueno, pues hay que tener cierta presentación en el trabajo o en este caso cuando se predica, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está en la intimidad de su casa, pues uno puede prescindir de esos atavíos. No es necesario, porque al final Dios no te conoce con lo que te vistes. Como decía Pedro, no es lo que te vistes exteriormente, sino en lo que te vistes ¿qué? Interiormente. Entonces estamos hablando de que aquí había ¿qué? Un proceso de ¿qué? De intimidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que representa el lugar santísimo? Intimidad con Dios. Y esa intimidad, ¿quién la consiguió? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó en el templo. Y cuando se rasga el velo, entonces se entiende que ya hay libre acceso ¿a dónde? A la presencia, a la intimidad con Dios. Amén. Entonces, ¿quién aprendió esto? ¿O quién debe de saber esto? La novia, la esposa. Y obviamente, pues por eso dijo, bueno, pues hagamos la ciudad en forma de cubo. Porque al final, ¿qué es lo que está representando? La intimidad con Dios. ¿Quién conoce la intimidad? La esposa. ¿Quién va a conocer la intimidad del cordero? ¿Quién va a conocer la intimidad de la esposa? El cordero. Porque al final es una relación de ¿qué? De pareja, de matrimonio. Entonces se entiende que ahí se conocen ¿en qué? En la intimidad. Y lo que pasa en esa intimidad, ¿usted sabe cómo era el lugar santísimo? Oscuro. Excepto una vez al año que bajaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero normalmente era oscuro. ¿Y por qué oscuro? No tiene que ver nada con oscuro de tiniebla ni de penumbra. Era oscuro, ¿por qué? Porque es privado, es secreto. Lo que pasa en la intimidad de una pareja es secreto. Nadie se tiene que enterar. Ni nadie se tiene que meter. Amén. Lo que pasa ahí es secreto, es guardado, es privado, es oculto. Porque luego es triste que en algunos lados, en las congregaciones o en el mundo, luego la gente anda evidenciando a la esposa y a la esposa. Y lo más tremendo es que evidencian ¿qué? Sus intimidades. Y eso es denigrante. Eso debe quedar en oculto, en secreto, guardado. Pase lo que haya pasado. Amén. Entonces, hay que tener la delicadeza de no andar ¿qué? Divulgando nada. Porque, hijo, después pasa cada cosa por andar divulgando. No, pero es que me hizo que... Cállese. No diga nada. Amén. Pastor, no, mejor sígale con... Ya está metiendo por otro lado. Es que es feo andar divulgando cosas, y más de la pareja. Y lo que son intimidades, imagínese. Amén. Por eso cuando una pareja va a consultar a un ministro, el ministro nunca debe de presionar a la pareja, esposo o esposa, a decir lo íntimo. Jamás. Si la esposa o el esposo en una administración sienten la confianza y sienten el respaldo de Dios y la confirmación, podrán sacar, podrán decir. Pero nunca el ministro debe de forzar a enterarse. Porque eso es privado, eso es secreto, eso es oculto, eso es guardado. Y ahí está en la Biblia. De eso nadie se entera. A no ser que usted venga a una sanidad. Y para eso usted debe tener testimonio con quién está hablando. Bueno, ya me salí del tema, pero salió. Entonces, bueno, ¿por qué salió esto? Porque resulta ser
que la ciudad es en forma de cubo. Y por eso, como decíamos aquí en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Póngale, la novia esposa edifica la nueva Jerusalén y la pone en forma de cubo. Y esto no tiene que ver nada ni con geometría ni cosas raras que luego por ahí sacan. Simplemente es cuestión de intimidad. Es una alusión ¿a qué? Al lugar santísimo. Punto. No hay más, no le demos otras interpretaciones que no. Ok, entonces aquí ya vemos un reflejo del por qué esa ciudad está así. Pero, aparte de edificar su casa, se va a dedicar a construir otras cosas. Y para que usted me pueda entender, vamos a ver Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. O en otras traducciones, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pero entonces, si yo me centro en el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Entonces, un ingrediente principal, digámoslo de esa manera, para preparar o construir el universo, ¿cuál fue? La fe. La fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un ingrediente básico, principal, pilar de toda doctrina y toda revelación. La fe. Ese es un puntal inamovible. Esa es una columna que esta no la podemos mover ni quitar, porque si la quitamos, el justo sin la fe, el justo por la fe vivirá, y sin la fe morirá. Entonces, este es un puntal para nosotros. Pero esta fe, ¿hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde nos lleva esta fe? Pues hasta el mismísimo universo. Amén. Bueno, déjeme mostrarle, para que usted lo pueda entender. La palabra universo, aión, propiamente edad, era, perpetuidad. Por implicación, el universo. Repito, propiamente edad, era, por extensión, perpetuidad. También pasada. Edad pasada, era pasada, perpetuidad pasada, o anterior. Y por implicación, el universo. Tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, etcétera, etcétera, siglo, universo. Esto es lo que se traduce universo. Nos habla de una eternidad, nos habla de una perpetuidad, de un espacio de tiempo, siglo. Y cuando dice que el universo fue preparado, la palabra preparado es catartizo, completar totalmente. Por la fe el universo fue totalmente ¿qué? Completado o terminado. Por la fe el universo fue completamente reparado. Por la fe el universo fue perfeccionado, constituido, remendado, restaurado y unido. Fíjese. Entonces, como que ya esto nos da otro punto de vista. Por la fe entendemos que el universo fue perfeccionado. Igual, el universo tiene que alcanzar ¿qué? Su perfección. Tiene que alcanzar ¿qué? Su tumín. Tiene que alcanzar su nivel, su estatura. Y también involucra su restauración. Amén. Pero bueno,
¿Cuál es el ingrediente entonces básico aquí? La fe. La fe. Entonces, si nosotros queremos llegar a esa estatura y a ese nivel, el puntal donde nosotros nos debemos de apoyar es ¿qué? La fe. Y para que usted me pueda entender esto, mire, le voy a poner la misma palabra, el mismo versículo 11:3 de la carta a los Hebreos en la versión Castellan. Me gustó más porque fíjese cómo dice: por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron hechos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible surgiera lo visible. Fíjese cómo dice. Por eso me gustó mucho esta versión, la versión Castellan. Por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron hechos por la palabra de Dios. Y obviamente que debe ser una palabra con fe. Imagínense una palabra sin fe. ¿Usted cree que se puede construir algo? Una palabra sin seguridad, una palabra sin certeza. ¿Se puede construir algo? Si tú no estás convencido de lo que estás edificando, ¿se va a levantar algo? Si tú no estás ciertamente seguro, no estás poniendo esa fe en algo que vas a construir, en algo que vas a emprender, en algo que vas a levantar, ¿se va a poder hacer algo? No. No se puede. Nosotros nos debemos de mover ¿en qué? En fe. ¿Se acuerda cuando el pastor Vicente les daba a ustedes la fe sobrenatural? Todos esos temas. Entonces nosotros debemos estar apuntalados ¿en qué? En una fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Obvio que Jesucristo no se va a casar con una mujer sin fe. Definitivo. Entonces, ¿qué tiene que ser la novia esposa? Debe ser una figura de fe, debe ser una mujer de fe, una mujer llena en fe. Pues sí, porque tiene que ser parte de él mismo. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Y entonces él debe de casarse con alguien que es igual que él. Entonces, si nosotros levantamos edificación sin fe, imposible. Y entonces cuando levantamos sin fe y construimos sin fe, no agradamos a Dios. Amén. Ahora, usted me va a preguntar, pastor, ¿y qué es la fe? Y yo sé que eso se lo han predicado 20,000 veces. Pues una más, va la 20,001. Sí, porque eso nos lo enseñan desde que vamos en parvulitos 1, parvulitos 2, parvulitos 3, y ahí vamos creciendo, y fe, y fe, y fe, y fe. Y de tanta fe que nos han hablado, al final no sabemos nada. ¿Qué es la fe? Pues pastor, lo dice ahí la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora explícamelo. Bueno, yo nomás le voy a dar un ejemplo. El ejemplo más grande de fe, avalado por nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más grande de fe, avalado por nuestro Señor Jesucristo. Que Él dijo: en todo Israel no he visto fe como la de este. Y la de este ni siquiera era judío. Era gentil. Y mismo Jesús avaló en todo Israel. ¿Y de quién hablamos de todo Israel? Pues ponga a todo Israel, a los encumbrados, a los del Sanedrín, a los consagrados, a todos los de Israel. Dice, en ninguno he hallado la fe como la de este. ¿Y qué es lo que hizo este? ¿Se acuerda el pasaje? Que era una persona que tenía enfermo ¿a quién? A su criado, a su siervo, y estaba preocupado, y supo que por ahí estaba cerca Jesús, mandó emisarios, le dijo: oye, mira, tenemos un siervo enfermo, un criado enfermo, y le dice: tú tan solo ¿qué? Di la palabra, ni siquiera entres a mi casa, ni siquiera entres, mira, tú de donde estás, da la palabra, da la orden, y él se va a sanar.
Y añadió, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y dijo también, y yo tengo gente a mi cargo, a mi servicio. Y cuando le digo a este, ve, él va. Cuando le digo, ven, viene. Y aparte, estoy yo bajo autoridad. En otras palabras, sé mandar, pero también sé obedecer. Y mejor dicho, sé mandar porque antes obedezco. Y cuando le dijo eso a Jesucristo, este varón, le dijo, tú di la palabra. Y así como cuando yo les digo a mis sirvientes que hagan tal cosa, así va a suceder contigo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? En todo Israel, nadie como la fe de este. Entonces, ¿cuál es el puntal que respalda la fe? La obediencia. ¿Usted quiere ser un hombre de fe? ¿Usted quiere ser una mujer de fe? ¿Usted quiere ser una iglesia de fe? Sea un hombre, sea una mujer, sea una iglesia obediente, respetando autoridad, respetando cobertura, obedeciendo. Nunca se va a conseguir un hombre o una mujer o un ministerio o una iglesia de fe si antes no está avalado o respaldado. ¿Por qué? Por una vida de obediencia. Y aquí nos vamos a meter en problemas. ¡Pastor! ¿Y a poco tengo que obedecer al cabezón de mi marido? Ya están tragando saliva. ¡Ay! ¿Quieres ser una mujer de fe? ¿Quieres ser una mujer de fe? Obedece. Estoy hablando de la novia esposa. ¿Qué cree que va a hacer la novia esposa con respecto de Jesucristo? Obedecer, obedecer. La novia esposa es una mujer de fe, pero ¿por qué es una mujer de fe? Porque es una mujer que ¿qué? Que obedece. Dios le dice, ve y va. Dios le dice, ven y viene. ¿Se recuerda usted el pasaje cuando dice que bautizaron a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán? Que los cielos se abrieron y que una voz apareció entre las nubes. Dice, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerda ese pasaje? ¿Y sabe por qué? Dice que salió una voz en el cielo entre las nubes. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo ha visto usted una nube en contra del viento? A no ser que sea un ovni o un avión. Pero ¿cuándo se ha visto una nube en contra del viento? Sopla el viento y allá va la nube. Cambia de dirección y allá va la nube. Regresa el viento y ahí viene la nube. Como se mueve como marca la dirección del viento, así se mueve ¿quién? La nube. Entonces la iglesia debe estar bajo la nube. La iglesia debe ser una nube. Sopla el viento, el Espíritu de Dios, la orden de parte de Dios. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Moverse. Pero nosotros no somos en ocasiones nube. Somos avioncitos que vamos en contra de. El viento soplando por un lado y nosotros vamos por el otro lado. Entonces cuando sale la voz del cielo, ahí está mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque me obedece. Porque yo lo mandé y dice, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta su vida entregar. Entonces él vino en respuesta a una orden de Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mínimo es lo que pide Jesucristo para lo que va a ser su esposa. Híjole. Pastor, explíquemelo porque no le estoy entendiendo. ¿Que usted debe de qué? Obedecer. Claro. Para eso usted tiene guía del Espíritu Santo.
Porque si el esposo le dice tírese de cabeza al metro, porque seguramente es lo que quiere, porque ya no lo aguanta, no lo va a hacer. Porque entonces usted va a sacar como usted es una mujer que lee la Biblia, usted va a sacar lo que dice la Biblia. Daniel, no está bien obedecer a los hombres que a Dios. Si lo que me dice el hombre transgrede ¿qué? El mandato y la palabra de Dios. Pero, espéreme, varón, usted quiere mandar, primero antes aprenda a obedecer. ¿Cuál aprenda? Obedezca ¿qué? Porque se lo va a pasar aprendiendo toda la vida. Todavía no aprendo. Sí, porque una cosa es mandar y otra cosa es gritonear y exigir. Entonces el varón debe de ¿qué? Obedecer. Para poder ¿qué? Mandar. ¿Ah? No, sí, porque si no iba a salir, ya me estaban viendo feo las mujeres. Mi hermano, porque así es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que respalda la fe? Ay, yo pensé que tener fe es así, pensar con todo mi corazón que me iba a sacar la lotería. Yo tengo fe. No, son tonterías. Es que yo ya me imagino enfrente de mi casa un coche último modelo. Sí, y como vives en esa y quieres un coche último modelo, a la semana siguiente te lo roban y ¿de qué te sirvió? Y te gastas todo el dinero y dejaste hasta tu familia sin sustento. Amén. Hay que saber pedir. Amén. Porque el que pide conforme la voluntad de Dios, Dios lo escucha. Y si Dios lo escucha, Dios responde sus peticiones. Pero después no pedimos conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. Porque somos ¿qué? Desobedientes. Pastor, sígale con la construcción de los mundos. Váyase. Amén. Entonces, la mujer debe ser ¿qué? Obediente. ¿Y el hombre? También. Y si el hombre quiere mandar, debe saber ¿qué? Obedecer. Y lo primero que aprendió Jesucristo es ¿qué? Obediencia. Imagínense, el padre le dice, tienes que ir a morir allá abajo. Padre, hágase tu voluntad. Amén. Y entonces ahora lo mismo le van a pedir ¿a quién? A la novia. Entonces, cuando usted tiene este puntal, entonces sí, por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron hechos por la palabra de Dios. Usted va a estar en capacidad de ¿qué? De crear. Bueno, no crear, el único que crea es Dios. Sí, ¿de qué? Construir o reconstruir o reparar. Como puede ser una silla, puede ser un universo. Por la simple y sencilla fe apuntalada por obediencia. Bueno, perfecto. Vamos, va. Entonces dice aquí, por la fe sabemos que los mundos y los tiempos fueron hechos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible surgiera lo visible. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 5. Ay, Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 5. Dice aquí. Bueno, voy a leer un poquito antes. 6:3, vamos a leer desde ahí. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del aión venidero, universo venidero, siglo venidero. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se termine este universo,
¿Qué? ¿A Dios ya se le acabó el feeling? ¿Ya no va a poder hacer otro? Porque usted sabe que este universo tarde que temprano se acaba. Uy, mi hermano, los físicos están emocionadísimos con el colisionador de hadrones que está en Europa. Porque quieren encontrar la famosa partícula de Dios para comprobar el origen del cosmos y del universo y de los universos paralelos. Y sacaron un anuncio hace unas semanas atrás y fue al final para decir, ahí vamos, para el año que viene. Ahí. Y ahorita yo le voy a comprobar con la Biblia lo que estos señores, pues bueno, qué bueno que se están esmerando. Pero para los que tenemos fe, no me cuesta ningún trabajo saber que terminados este universo viene otro y que hay un montón de universos paralelos. No necesito ni física, ni matemáticas, ni física de partículas para entenderlo y saberlo. Ellos, como no tienen en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, pues lo tienen que encontrar a través de números, matemáticas y físicas y altas energías. Y a nosotros no nos cuesta ningún trabajo y hoy se lo voy a comprobar. Y no le voy a hablar ni de física ni de nada de eso. Amén. Pero entonces, ¿qué? Hay universos que van a ¿qué? A continuar, porque mi hermano, esto no se acaba. Termina uno y empieza el otro. El universo que viene. Para que vean, mire, vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Aquí no es la palabra aión, universo, mundo, tierra. Porque no sujetó a los ángeles el planeta venidero, la tierra venidera. Y esto obviamente tiene que ver, ¿se acuerda cuando estudiamos que se va a levantar una tierra nueva, nuevos cielos y nueva tierra? Hay una tierra nueva que viene, porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Pasaron. Pero en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra no van a estar involucrados ¿quiénes? Los ángeles. Porque no sujetó a los ángeles la tierra venidera, acerca de lo cual estamos hablando. Entonces, así como hay universos que vienen, en un nivel un tonto cuanto más sencillo, hay ¿qué? Tierras que vienen. No, mi hermano, si vamos a tener chamba para dar y prestar. Por eso ya desde ahorita lo están preparando a usted. Ok, bueno, pero déjeme darle un adelantito. Si vamos a construir universos, déjeme ponerle esta imagen. Si vamos a construir universos, ¿qué necesitamos? Bueno, ingrediente básico principal, ya se lo dije, fe. Pero no nada más fe a lo tonto. Fe que se ve apuntalada, respaldada por una vida de obediencia. Porque obviamente no van a dejar a la creación, los planetas que vienen o los universos que vienen, a una bola de personas desobedientes, desobligadas y que no toman las cosas en serio. O sea, mi hermano, se lo voy a poner de esta manera. Usted es padre de familia y tiene 2 hijos. El que se porta bien y el que no se porta tan bien. No le digo mal, no tan bien. Y los 2 quieren, por cierto, ya vienen reyes. Ya vienen reyes. Y uno le está pidiendo la autopista que no sé qué, que toda electrónica y demás y todas las maravillas del mundo. Y el otro le está pidiendo, no sé, ¿qué le gusta? Dígame un juguete, así. El atraparratones. Bueno, no lo conozco, pero seguramente. Bueno, 2 juguetes pomposos. Y ya le entregaron la cartita a usted. Usted ya tiene y usted va a consultar ahí con
Va a consultar los precios y resulta ser que de 1,000 pesos para arriba los dos juguetes. ¡Ay! Y usted ya se está mordiendo, ya está todo sudando aquí. ¿De dónde va a sacar? Bueno. Y usted les dice, lo clásico. Depende cómo te portes. ¿A poco no? Bueno. Y resulta ser que el que no se porta tan bien, pues hizo honor a eso. Las cosas más o menos, las cosas al ahí se va, le mandaban y no hacía caso, o hacía caso pero a las 500, y el otro siempre a la primera. Y llega el momento de que hay que comprar el juguete, o los juguetes. Y los dos le pidieron juguete de nivel. Pero no tiene el dinero suficiente. O sí lo tiene, pero sabe que si se lo gasta, pues se va a quedar por lo menos una quincena apretado y mordiéndose las uñas. Obviamente que el que siempre obedeció, él cómo se siente. Mi papá me dijo que fuera a las tortillas y fui. Mi papá me dijo que le lavara el coche y lo lavé. Mi papá me dijo y lo hice. ¿Él cómo se siente? Confiado. Con fe. Confiado, con fe. Porque ¿qué es lo que respalda su confianza y su fe? Su certeza. ¿Usted quiere sentirse lleno de fe? Obedezca. Obedezca. Y va a decir, hice esto, hice aquello, hice el otro, no respondí, no rezongué a la primera. Se siente confiado, con fe. Mi papá me lo compra. El otro, el que más o menos hizo las cosas, el que a tirón y a jalón, el que le dijeron que apagara la tele, que hiciera la tarea, etcétera, etcétera, y nomás lo hizo. Bueno, hacía como que lo hacía, pero en realidad no lo hacía, porque son buenos para eso. Pide. Hijo, pero él bien sabe que no a qué, no ha obedecido. Entonces, obviamente, él cuando se llegue a los reyes, no tiene la certeza segura de que se va a encontrar ¿qué? Lo que pidió. ¿Y está qué? Dudando. ¿Por qué? Porque sabe que no obedeció. Así de fácil. Sabe que no obedeció. Y si en un momento dado encuentra que no es lo que pidió, va a ser berrinche. Pero ya nomás por sangrón. Perdón, pero porque bien sabe que no se lo mereció. Y el otro está confiado. Una vez mi hijo estaba más chamaco y me pidió unos patines. Pero no patines de... No, es que ya los jóvenes de hoy en día piden patines profesionales. No. Parecen de esos, casi que se los pone y vuelan los chamacos. No, sí, patines profesionales. Y yo no tenía dinero. Pero me los pidió con 2 meses de anticipación. Y hasta eso, se estaba portando bien. O sea, pero ¿sabe qué es lo que me mató? Porque fue y se lo pidió a mi esposa. Y yo le dije, sí, ¿cuánto cuestan? 3,000, 4,000 pesos. Así cuestan los ingratos. Bueno, así costaban hace años atrás. Y yo dije, pero yo le dije, bueno, está bien, déjame, voy a ver si puedo y vamos a hacer el esfuerzo. Y se estaba portando bien. Y le dije, sí, te los compro. Yo calculé 2, 3 meses. Pero yo dije, no, yo ya estaba así como, no voy a salir. Total que mi esposa le dice, ¿ya le dijiste a tu papá de los patines? Sí, ya. ¿Y qué pasó? No, dice, porque él, luego de que yo le dije, al día siguiente contactó con su amigo para que se los trajera a Estados Unidos, porque él sabía que yo se los... Dice, no, mi papá ya me dijo. Me dice mi esposa, oye, ¿ya le dijiste que sí de los patines? Si no tienes dinero. Porque él ya hizo negocio, ya mandó a pedir y todo, ya... ¿Por fe? No. ¿Sabe qué dijo él? No, sí, dice, mi papá ya me dijo que sí. Además dice,
si mi papá dijo, es que es cierto. Así, si mi papá dijo, es que es cierto. O sea, tal seguridad tenía en mí de que yo era un hombre de palabra. Y que si yo prometo algo, lo cumplo. Digo, no, mi papá ya dijo. Entonces yo no podía defraudar, ¿qué? Su confianza. Yo no sé qué carambas hice, no sé de dónde saqué en ese tiempo. Pero dije, no puedo defraudar, ¿qué? Su confianza. Mi hermano, cuando usted obedece a Dios, a lo mejor va a sonar un poco raro la frase. Él se siente obligado. A lo mejor no es la palabra, pero déjeme usarla. Porque dice, Él está confiando en mí. Por lo menos a mí, mi hijo, me obligó. Dije, no, ahora yo no sé, pero yo lo tengo que conseguir. Y si a eso lo respaldó una vida de que sí obedeció, sí cumplió, sí hizo, dije, ni modo, yo lo saco. Claro que si yo hubiera visto lo contrario, me quita el ¿qué? La obligación y no le compro otros patines. De esos de llanta metálica. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Ingrediente principal para empezar a levantar mundos. Fe. Para levantar vidas. Fe. Para levantar una familia. Fe. Para levantar una empresa. Fe. Para levantar un hijo. Fe. Pero fe en una vida de obedezca a Dios. Sea obediente con Dios. Y mire, usted se va a volver un hombre de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es alguien que no agrada a Dios? Es alguien que nunca obedece. En ese sentido va, es una persona que no obedece. ¿A poco a los papás les gustan los niños desobedientes? Yo sé que aquí no hay ninguno. Pastor, ¿qué dio a entender? Ninguno. Esa miradita la sentí medio. Perdón, pero es que, como es el único niño aquí chiquito, pues, bueno, aquí tengo 3 varones. Pero espérense, no crean que los adultos cantan mal las rancheras. No. Son también bien desobedientes. Pero bueno. Ok. Pero bueno. Déjeme ver. ¿Cómo vamos? Ay, vamos bien. Es que de lo que yo preparo, luego Dios me desvía por otro lado y yo solito me interrumpo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mire. Ahora bien, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, y para que usted me pueda entender, le voy a mostrar la definición de certeza. Hipóstasis o hipóstasis. Esta es la palabra que se traduce como certeza. Sentarse bajo. Concretamente, esencia, asegurar, certeza, confianza o sustancia. Sustancia. Esa es en la que me quiero centrar. De hecho, así lo traduce la Biblia de las Américas. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí ya cambia un poquito el entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de sustancia, como una esencia, una sustancia, digo, ya la sustancia como que ya suena algo tangible, como que algo no tan, algo ya más del lado material.
palpable. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, mire, déjeme mostrarle unos pasajes, porque ya nos metemos aquí en el terreno de la fe. Mateo, capítulo 13, versículo 34. Vea lo que dice aquí. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes. Vea lo que dice. Y nada les hablaba sin parábolas. Entonces, ¿cuál era la táctica de Jesucristo o el método para dirigirse a la gente? Siempre les hablaba ¿en qué? En parábolas. Y yo le hago una pregunta, ¿es fácil entender las parábolas? No, porque tienen un mensaje oculto, una enseñanza escondida, la cual hay que extraer, escarbar, hay que entender, hay que discernir. Porque si a mí me hablan en parábolas, luego me puedo quedar, ¿qué dijo? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? Pero vea, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba. Imagínese. Entonces le hago una pregunta. ¿Era fácil entender a Jesús? Si todo me lo hablaba en parábolas. Oye, pero ¿qué hacía después Jesús? En privado se las explicaba. A sus discípulos. ¿Y las multitudes? ¿What? ¿Qué dijo? ¿Tú le entendiste? Pero a sus discípulos en privado les explicaba. Entonces hay una diferencia ser de la multitud, ser del montón. Porque déjame decirle que en una iglesia hay del montón y los que son discípulos. Para ser cristianos del montón, mire, pues como dice la misma palabra, hay un montón, hay muchos. Pero ser discípulos, mire, los contamos con una mano. Bueno, por lo menos los pastores. Con una mano contamos a los verdaderos discípulos. Metidos, consagrados, entregados, comprometidos. Y para ser del montón, es lo más fácil. Amén. Bueno, yo sé que aquí no, pero de donde vengo sí. Sí, no, yo con una mano los cuento. Bueno, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Ahora, 35. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas. Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Abriré mi boca en parábolas y hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Déjeme mostrarle unas cosas. La palabra que se traduce fundación, catabole, deposición, fundar, concepción, fundación, concebir, principio. Entonces, yo le puedo leer así: hablaré de las cosas ocultas desde la concepción del mundo, desde el principio del mundo, desde el nacimiento del mundo, desde el origen del mundo. Y usted ya sabe, porque lo hemos visto aquí, la palabra mundo es cosmos. La palabra mundo es la que utilizan ahí, cosmos. Usted recuerda. Entonces mire cómo cambia el asunto. Abriré mi boca en parábolas, y en esas parábolas que yo les voy a hablar, va a estar entreverado, va a estar involucrado las cosas ocultas desde ¿qué? El origen del cosmos, desde el nacimiento del cosmos, desde la concepción del universo, desde los secretos del principio. ¿En dónde va a aparecer? ¿En dónde, de dónde se va a extraer esa información? De las parábolas. Entonces, uno de los fines de las parábolas, de los mensajes que están ahí ocultos y guardados, es ¿qué? El origen
de la creación, del cosmos, del universo. El nacimiento y concepción de toda la creación. ¿Y dónde viene ese secreto? En las parábolas. ¿Y quién es la que conoce los secretos de Dios? Porque es la que está en el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Y si la novia esposa es una novia obediente, llena de fe, entonces la novia esposa va a entender perfectamente las parábolas, de acuerdo al punto de vista correcto. Y por lo menos aquí me está diciendo que en esas parábolas están las cosas ocultas del origen de la creación. Amén. Y obvio, si la novia se va a dedicar a construir universos o mundos, pues tiene que saber. Digo, es lo más obvio. Ni modo que se va a meter a construir sin no saber, sin conocer, sin entender. Bueno, y como muestra, un botón. Me voy a regresar unos versículos atrás. Dice aquí, me voy hasta el versículo 31, unos versículos atrás. Les refirió otra parábola, diciendo, pregunta antes de leer, ¿qué está involucrado en secreto en las parábolas? El origen de la creación, del cosmos o del universo. Bueno, le refirió otra parábola diciendo, Mateo 13:31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. A ver, en esta parábola está el secreto del origen del universo. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue restaurado, reparado, constituido por medio de la palabra de Dios. La fe viene avalada por una obediencia. Ok. Y uno dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y este versículo, sobre todo el 32, lo han usado algunos teólogos o inconversos o gente que se dice ser muy docta para decir que Jesús es un ignorante. Con esas letras se lo estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy vamos a... ¿Qué es esto que estoy poniendo aquí? Es un campo de mostaza. Es un campo de mostaza. De hecho, si yo hiciera una ampliación, atrás se ven ¿qué? Personas. Esto es para que usted pueda comparar. Aquí están las personas. Entonces, si se da cuenta, la mostaza es una planta, una hortaliza, no un árbol. No es un árbol. Y menos van a llegar a vivir aquí las aves del campo. Y luego salen los detractores. Porque quien dijo esta parábola fue nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol.
de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y cuando yo veo esto, o la gente ve esto, dice, ya. Jesús podría haber sido muy inteligente, muy maestro, pero de botánica estaba reprobado. ¿Cómo ve? Bueno, le enseño otra. Ahí está, ese es otro campo de mostazo. No, pues ¿cuál árbol? ¿Y cuáles aves van a ir a vivir ahí? ¿Será cierto lo que dicen los? Bueno. Esa es la flor de la mostaza. Ahí está la flor de la mostaza. Ahora, lo que sí es cierto, dice que es la semilla ¿qué? De las más pequeñas. Ahí está para que usted pueda comparar. Vean nomás se alcanza a ver ahí el puntito. Mide aproximadamente 1 milímetro. O hay veces que hasta menos de 1 milímetro. Mire, ahí se ve muy bien. Ese es el grano de mostaza. En esto sí tuvo Jesús razón. Y en lo otro también. Pero déjeme comprobarle. Porque es una semilla muy pequeña, muy chiquitita. Y va a ver hasta dónde nos vamos a ir. De hecho, aquí atrás viene en inglés la palabra fe. Pero bueno, ahorita va a ver por qué. Ahí está. Este es un montón de granos de mostaza. Y ahí me ponen una medida que me dice 20 milímetros. Entonces, más o menos así de ojo, pues las semillitas miden 1,5 milímetros o menos del milímetro. Vamos a decir que 1 milímetro. Entonces, son unas semillas chiquititas, pequeñitas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a leer. Que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y bueno, y aquí sí es cierto. Este es un campo, son hortalizas ¿de qué? De mostaza. Ahí está. Esto sí es cierto. Pero donde entran en cierto choque, y después que dice, y se hace árbol. Y se hace árbol. Mire, lo que no es no entender a Jesús. Ahora, antes de yo leerle esto, le voy a leer Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Si yo leo Lucas capítulo 17, versículo 6, me dice, y entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. La fe viene respaldada por obediencia. Y el que obedece, ¿sabe qué? Ordenar. Y aquí le ordena al qué? Al sicómoro, desarráigate y vete hacia el mar. Ok, pero lo que sí es cierto, que la mostaza es representación de qué? ¿O símbolo de qué? De la fe. ¿Sí? Porque de eso estamos hablando. La mostaza es una representación de qué? De la fe. Ok. Y dice, 13:32, se vuelve la mayor de las hortalizas y después se hace ¿qué? Árbol. Se hace árbol. Yo le voy a mostrar en el griego la palabra se hace. Porque luego por eso no entendemos. Ginomai. Prolongación y voz media de un verbo. Primariamente dice hacer que sea.
hacer que sea, o sea, no lo era. Pero ahora va a ser. Y luego y tiene muchas acepciones, pero yo aquí puse una en más negrita, que es que dice convertir. Y después ¿qué? Se convierte en árbol. No es lo mismo. Porque cuando dice, y se hace un árbol grande, no, porque dice, por la fe tú vas a hacer cosas imposibles. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, vas a poder, ¿qué? La fe, dice, el grano de mostaza es una pequeña semilla. Después se vuelve una grande hortaliza y después, ¿qué? Se convierte en árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que tiene fe, y sobre todo si Jesucristo tiene fe y es el autor y consumador de la fe, y se le dice a esta planta que inicialmente es una planta pequeña, chiquita, que no tiene por qué crecer a mucha estatura, después se convierte en ¿qué? En un árbol. ¿Es imposible para Dios? Entonces aquí ¿de qué es lo que está hablando Dios? Que el que tiene fe puede hacer cosas que imposibles, impensables, que salen fuera de lógica, fuera de la norma. Y si Dios quiere que se convierta en árbol, se convierte en árbol. ¿Cuál es el problema? Si Dios quiere que esta planta, que inicialmente es una hortaliza, que mide unos 30, 40 centímetros, y el que tiene fe, dice, que se convierta en árbol. ¿Usted cree que para Dios es imposible? Por eso dice, el que tiene fe, nada le es ¿qué? Imposible. Lo que sí es muchas veces, no imposible, pero bien difícil, obedecer. A lo mejor no es imposible. Ay, pero qué trabajo cuesta. ¿Y obedecer qué? Al pie de la letra. Con razón, por la casa que he estado orando tanto tiempo con fe, y no ha pasado nada. Porque no obedeces. Si obedecieras los principios de Dios establecidos en su santa palabra, si obedecieras a tus autoridades, si obedecieras a tu jefe, si obedecieras a tus maestros, si te pusieras bajo cobertura, si obedecieras esposa a tu marido, si marido tú obedecieras a tu esposa, a tu autoridad, si obedecieran sería otra cosa. Amén. ¿Quieren ser hombres y mujeres de fe? Sí. Obedezcan. Obedezcan. Así de fácil. Entonces cuando dice, es una hortaliza y después se convierte, ¿qué problema? Ahora, ¿pero qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Voy a regresarme allá. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la sustancia. Ahora bien, el grano de mostaza es simplemente, ¿qué es lo que es un símbolo de la fe? El grano de mostaza. Entonces, ahora bien, el grano de mostaza es la sustancia. ¿Estoy diciendo algo raro? Nada. Simplemente estoy acomodando bien las piezas. Es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, por el grano de mostaza, fíjese, estoy acomodando. Entendemos que el universo fue preparado, constituido, reparado por la palabra de Dios. Pregunta: ¿con qué cree que se hizo el universo? Con un grano de mostaza. ¿Qué? No estoy mintiendo. Dios utilizó para hacer el universo un grano de mostaza. Pase de la misma, pastor. Un grano de mostaza.
una sustancia. A ver, explíqueme, porque ya no entendí. Bueno. ¿Qué es lo que está oculto en las parábolas? Los secretos de la fundación del universo. Y esos secretos se los tiene que saber ¿quién? Porque la novia esposa, ¿qué se va a dedicar? A construir. Entonces, forzosamente se los tiene que saber. Y como usted está en su primera clase de construcción 1 celeste, se tiene que aprender este primer principio. Amén. Ya después vendrán los otros. Pero ahorita está en su primera clase de construcción celeste 1. Porque usted se tiene que volver una constructora. Y el material que se utiliza para hacer el universo es ¿qué? Una sustancia llamada fe o grano de mostaza. A ver, expliquemos. Porque ya me vio cara como que, ¿qué? Está loco. Bueno, me voy a poner aquí muy inteligente con usted. Me fui a consultar las fuentes de la NASA, de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Michigan, que son muy famosas por sus conocimientos de astrofísica y en cuanto a sus teorías del Big Bang y todas esas cosas bien interesantes. Y déjeme leerle tal cual como ellos lo dicen. Tal cual como ellos lo dicen. Yo no voy a agregar ni más ni menos. Es un extracto de lo que la NASA dice. El universo fue creado en algún momento entre los 10 y 20 millones de años atrás, de una explosión cósmica que arrojó materia y energía en todas las direcciones. Ahí está mal, es 10 y 20 billones. Pero bueno, luego, la Universidad de Berkeley, la teoría del Big Bang, dice que en algún momento en el pasado distante no había nada. Un proceso conocido como fluctuación de vacío creó lo que los astrofísicos llaman una singularidad. Ahorita déjeme leerle y después explicamos. De esa singularidad, la cual era del tamaño de una moneda de 10 centavos, la cual es del tamaño de una moneda de 10 centavos americanos, nació nuestro universo. Universidad de Michigan. Cerca de 15 billones de años atrás, una tremenda explosión comenzó la expansión del universo. Esta explosión es conocida como el Big Bang. Durante este evento, toda la materia y energía del espacio estaba contenida en un punto. ¿De qué tamaño era el punto? Según lo que dice la Universidad de Berkeley, ¿de qué? De un dime, una moneda de 10 centavos americanos, que es así. ¿Qué? No lo digo yo. Lo dicen los astrofísicos, los Einstein, los Stephen Hawking, todos ellos. De este tamaño era ese punto de energía, esa singularidad, así de chiquita. Bueno, durante este evento toda la materia y energía del espacio estaba contenida en un punto. Lo que existía antes de este evento es completamente desconocido para ellos, no para nosotros, porque yo le voy a enseñar qué había antes de. Aunque usted no me crea. Lo que existía antes de este evento es completamente desconocido y es materia de pura especulación. No, para ellos sí, para nosotros no. Este acontecimiento no fue una explosión convencional, sino un evento que llenó todo el espacio con todas las partículas embrionarias del universo, alejándose precipitadamente unas de otras. Lo que ellos están queriendo decir, que había un punto de energía donde estaba contenida toda la materia, y en ese punto de energía no había espacio y no había tiempo. Es el origen de todo. Dice, antes de, quién sabe qué carambas.
Y ellos dicen que no tenía sentido porque antes de no había tiempo. Ahí es el origen del tiempo. Y este puntito de energía, algo lo hizo explotar. Así, miren. Y de ahí salió todo el universo. Bueno. Ahí está un daim. Y ahí está un grano de mostaza. Me vine a encontrar esto. Miren. ¿Cómo ve? El punto de energía que se le nombra singularidad del espacio-tiempo, ya estoy usando palabras de astrofísicos, ahí está, de este tamaño era ese punto energético. Y ahí estaba contenida toda la materia. Lo que pasa es que todo estaba, ¿qué? Comprimido. Y algo lo hizo explotar. Ahora, espere. Mire. Déjeme volverle a leer Mateo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, cósmico, del tamaño de una moneda de 10 centavos americanos, que se le conoce como singularidad del espacio-tiempo, y que detonó y empezó, y a ese consenso se le conoce como el famoso Big Bang, y es el origen de nuestro universo. Que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese hombre se llama Dios, se llama Cristo, se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el creador de todas las cosas. Y tomó ese granito y lo sembró. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido se vuelve la mayor de las hortalizas, y después se hace ¿qué? Un árbol grande y enorme. ¿Usted cree que esto es imposible para Dios? Si el granito dice yo lo convierto en árbol, digo, si yo hice la creación, hice el universo. Ahora, mire, ahí está. Esa es la singularidad. ¿Qué es eso? Imagínese todo el universo. Ahí en este momento no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada más que la famosa singularidad del tamaño de una monedita de 10 centavos. Que no es más que ¿qué? El grano de mostaza. Ahí está. Y explotó. ¡Pum! Y empezó a crecer. Y de esa explosión empezaron a nacer ¿qué? Nace el tiempo, nace el espacio, nacen las galaxias, nace todo lo que usted conoce. ¿Sí se da cuenta? Aquí está, mire. Aquí está el granito. Y después viene todo lo demás. Y un granito así. Ahora, si usted me pregunta dónde vive, pues déjeme ver si le atino. En una de estas galaxias, seguramente. Amén. Ahí está. ¿Sí se da cuenta? Oiga, pastor, a ver, aguánteme. Entonces el grano por la fe entendemos que el universo fue hecho, constituido por el grano de mostaza. Y resulta ser que ese granito no es más que esa singularidad de espacio-tiempo. Ahora, pregunta. Ese es un granito. ¿Cuántos granitos hay aquí? ¿Cuántos granitos hay ahí? Pregunta. ¿Cuántos universos hay? No acabamos. Si usted cree que Dios nada más hizo un universo, no, mi hermano. Si es un Dios
Dios es... Vamos, pues no hay límite, no hay palabra para poder entender este Dios. Mire, ¿cuántos universos salen de aquí? Y eso nomás es un puñito. Si tuviera un costal, si tuviera una bodega. Amén. ¿Sí se da cuenta? Y ahorita ya están, pero alegres, contentos, porque según las últimas investigaciones del colisionador de hadrones, etcétera, etcétera, están a punto de descubrir la partícula de Dios. Y todo apunta que tienen un 80, un 90%, según de que sí, a lo mejor sí la encuentran. Y si la encuentran, se va a poder comprobar que existen los universos paralelos. Yo le pondría, pues, están atrasados, porque 2000 años ya estaba esta enseñanza en la parábola de la semilla de la mostaza. Ya estaba ahí. Y estas no son los universos paralelos, simplemente son las semillas paralelas. Dios nomás se tomó la molestia de agarrar ¿qué? Uno, humildemente. Con eso tuvo. Amén. Esta es su primera clase, construcción celeste. 1. Porque esto es lo que usted debe de saber. Es el principio básico para ¿qué? Empezar a construir. Porque al que tiene fe, todo le es posible. Pero para tener fe de ese tamaño, hay que obedecer. Amén. Uy, yo espero que de aquí el próximo domingo, todos obedientes. Que a las 8 de la mañana. A las 8 están aquí. Que nos vamos a las 12 de la noche. A las 12 no, que nos vemos a las 6 de la madrugada. Que hay que barrer. Ajá. Sí, cómo no. Que el esposo le dice a la esposa: oye, esposa, que tienes que hacer esto y tienes que ir al banco. Sí, esposo, sí, marido, sí, varón. Que al varón lo pone el pastor de la iglesia a una comisión y se tiene que fletar y ahí está. Ajá. Sí. Que el varón quiere saber mandar en su casa. Si no obedece ni aquí ni en el trabajo. Hace lo que se le da su regalada gana. ¿Cuándo? Por eso se le van a alborotar. Mire. Bueno, espérame. Según la definición del Big Bang, ¿qué hay antes de eso? Porque ellos no saben decir. Ellos dicen que hubo una fluctuación del espacio y que no sé qué, y ¡pum! Apareció el granito este. Pero la pregunta es, ¿y de dónde apareció? ¿Quién lo puso? Pues la Biblia dice que vino un varón y lo depositó ahí en su campo. Ahora, ¿cuántos campos habrá? Entonces, si yo le vuelvo a leer, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Quiénes son las aves del cielo? Pues todos los habitantes de este universo, de esta creación, de este cosmos. ¿Cuántos hay? Y con esto ya nos da pauta para un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque dice que por un hombre el pecado entró al mundo. ¿Ha leído ese pasaje? ¿Quién se llama? Adán. Que por Adán, por un hombre, el pecado entró al mundo, al cosmos. A ver.
¿Cuántos cosmos hay ahí representados? ¿Cuántos cosmos? Oiga, entonces ¿el pecado qué? Porque hay incursiones de universo a universo, de cosmo a cosmos. Hay uno de estos universos que ya están en decadencia, en corrupción. Y por eso, con esto usted ya también me va a entender lo que dijimos la vez pasada en Génesis, capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerda? Que dijo, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. ¿Por qué es necesario poner un ejército en un cielo o en un universo o en una creación recién acabada? Si se entiende que no hay nada. En este universo no. Pero ¿qué tal si hay incursiones del otro? Ese es otro tema. Pero bueno, primero pase su clase de Parvulitos 1, construcción celeste, y después nos vamos para allá. Ahora, mire cómo esto es cierto. ¿Cómo esto es cierto? Vamos a ver Génesis 1:1. Ya vamos a acabar. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Le voy a poner la palabra principio. Reshit, en hebreo. Vamos a ver qué dice. Reshit. Primero, en lugar, en tiempo, en orden o rango. Pero especialmente, ¿qué significa? Primicias. En las primicias creó Dios los cielos y la tierra. Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Entonces, ¿qué quiere decir? En las primicias son el primer fruto. A ver. Bueno, perdóname mi mango. Pero esto que está viendo aquí es un mango. Bueno, ya viene procesado, pero aquí hay un mango. ¿Qué se necesita para tener un mango? Bueno, debe haber una semilla. Después se cultiva un terreno, se labra, se deposita la semilla, se espera un cierto tiempo y después ¿qué? Nacen y nacen los primeros frutos. Nacen los primeros frutos. Pero ¿a poco nace uno? ¿A poco nace uno? Ahí tiene usted la hectárea de naranjas, la hectárea de mango. ¿A poco nomás nace uno? Nace una camada, nace un grupo. Entonces, ¿cuántos universos hicieron al principio? No, nada más uno. Claro que el que nos toca es uno de tantos. El que nos toca es uno de tantos. Amén. Amén. Mire, y no le estoy hablando de física cuántica, ni de física de altas energías, ni... Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una etapa previa. ¿Para qué? Para sembrar el terreno, para labrarlo, para trabajarlo, y hasta después, ¿qué? Viene el primer fruto. Entonces, Génesis 1:1, ¿qué es qué? Simplemente el primer ¿qué? Fruto. Entonces no es el mero principio. Hay todo un trabajo anterior, previo. Ahí está. Entonces, esa es la semillita sembrada. Pero ¿qué hay detrás de? El hombre que la sembró. El origen, no del universo. Bueno, para que me entienda. Esto es antes del tiempo, porque los señores dicen que aquí empezó el tiempo y el espacio. Pero es que hay cosas antes del tiempo y del espacio. Y eso ya solamente le pertenece a Dios. Pero bueno, vamos a darle un adelantito. Ahí está. Esta línea es donde está esa semilla de mostaza.
esa moneda de 10 centavos, esa singularidad de espacio-tiempo, y ahí empezó ¿qué? Toda la creación. Pero de aquí hacia atrás está el no tiempo, el no espacio, lo increado, las cosas invisibles. Y le voy a leer primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Porque obviamente de aquí para acá es lo creado, y de aquí hacia atrás lo increado, lo invisible. Y lo visible fue hecho de lo invisible. Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16 dice, déjeme bajar aquí dice, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Acá está. El primogénito de toda creación. ¿Por qué el primogénito? Porque he aquí que envío mi palabra. Y en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces aquí está lo increado, aquí está lo creado. Y de aquí para acá, ¿quién salió? Jesucristo a trabajar, ¿qué? Todas las creaciones. ¿Y quién se quedó acá? Dios, la luz inaccesible. Esto es lo que decía el apóstol Otoniel Ríos, el Dios, el Aion. Pero no nos metamos ahí porque de aquí tenemos para... no acabamos. Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean, ¿qué dice aquí? Tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, de este lado, de esta línea hacia la derecha, ¿es qué? Lo creado. De la línea hacia la izquierda, lo increado. De la línea hacia la derecha, lo visible. De la línea hacia la izquierda, lo invisible. De la línea hacia la derecha, el tiempo. De la línea hacia la izquierda, el no tiempo. De la línea hacia la derecha, el espacio. De la izquierda, de la línea hacia la izquierda, el no espacio. Entonces, por acá anda Juan 1:1 y hasta acá aparece Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 simplemente es la primicia o primer fruto de una semilla de mostaza que ¿qué? Que afloró. Amén. Ahora, ¿qué le van a enseñar a la novia? Pues a saber sembrar semillas de mostaza. Nada más. Nada más. Le van a enseñar a sembrar semillas de mostaza. No suena muy complicado, pero hay que ver qué semilla. Pero como esta es una mujer llena de fe, obediente, nada le es imposible. Y entonces se va a constituir en la constructora de los universos. Amén. Dígase planetas, dígase mundos, dígase universos. Porque ella es la que preside el consejo del Urim y el Tumim. Pues ella los tiene que dirigir. Obviamente que a la par de ¿quién? De Jesucristo. Los tiene que gobernar, los tiene que dirigir, los tiene que exhortar. Y a ella le van a tener que obedecer. Amén. ¿Cómo ve? Usted dice si se apunta. Usted dice si se apunta. Obedezca. Obedezca. Llénese de una vida de obediencia. Si Job fue el más grande constructor de la antigüedad, la que va a ser la más grande constructora del mundo venidero es la novia esposa. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.